Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad especial que se da en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. En esta ocasión se trata de la inauguración del primer foro de egresados del área académica de Humanidades. Y para ello tendremos en esta ocasión la presencia de la rectora Sara Ladrón de Guevara, así como también de la secretaria académica Magdalena Hernández, del director del área académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, y del doctor Ricardo Corzo. Nos quedamos con las palabras de la rectora Sara Ladrón de Guevara, que nos dará la bienvenida a este evento. Adelante, rectora. Muchas gracias. Agradezco a Germán Martínez, coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021, el espacio para realizar en el marco de esta feria este conversatorio. Y doy inicio por declarar la inauguración de este evento. Es un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana, este 11 de mayo de 2021, declarar formalmente inaugurado el primer foro estatal de los programas educativos de humanidades, escenarios globales y dinámicas laborales actuales del profesional de humanidades. Deseo a todas y a todos los que pueden seguir este evento a través de las plataformas digitales, que disfruten de las actividades y que sean para el provecho también de nuestra comunidad de humanidades y de la sociedad en general. Muchas gracias. Pues gracias. Un aplauso para la inauguración. Pues bien, muchísimas gracias a quienes integran la primera mesa de nuestro programa, la doctora Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, nuestra secretaria académica, y nuestro querido doctor Ricardo Corzo, académico de amplia trayectoria, como nuestras dos invitadas en la Universidad Veracruzana y en otros ámbitos. Me voy a permitir dar algunos datos acerca de nuestros invitados, no sin reiterar mi agradecimiento a nombre del área de Humanidades de que hayan abierto un espacio en su agenda para poder estar con nosotros esta mañana. Doctora Sara Ladrón de Guevara es licenciada en Antropología, Arqueología, cum laude, por la Universidad Veracruzana, maestra en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Sorbona, y doctora en Antropología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones destacan El Tajín, la urbe que representa al orbe, y Culturas del Golfo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. En 2007 recibió por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia el premio de divulgación al mejor trabajo publicado por Hombres y Dioses del Tajín. En 2011 fue distinguida como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue directora del Museo de Antropología de Jalapa y secretaria académica de la Universidad Veracruzana. Desde 2013 es rectora de la Universidad Veracruzana, cargo en el que fue ratificada en 2017. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, licenciada en Lengua Inglesa y en Lengua Francesa por la Universidad Veracruzana, con maestría en Sociolingüística por la Université de Franche-Comté, en Francia. Maestra en Didáctica del Francés por la Universidad Veracruzana y doctora en Estudios de Lenguas Europeas por la Universidad de Aston, Birmingham, Reino Unido. Ha participado en proyectos con organismos internacionales y ha colaborado con varios pares académicos de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Es evaluadora del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica y de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Se ha desempeñado como directora de la Facultad de Idiomas, directora general de Centros de Idiomas y de Autoacceso, directora general del Área Académica de Humanidades y directora general de Relaciones Internacionales. A partir de septiembre de 2017, funge como secretaria académica de la misma universidad, de nuestra Universidad Veracruzana.
Muchas gracias por su presencia, doctora. Doctor Ricardo Corzo Ramírez, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Historia del Movimiento Obrero en Francia y el extranjero por la Universidad de París. Además, cuenta con estudios postdoctorales en Historia realizados en el Departamento de Estudios de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Cursos de la especialización en Política Pública y Gestión Educativa ofrecido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, se ha desempeñado como jefe del Centro de Estudios Históricos, director de la Facultad de Sociología, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas, director del Área Académica de Humanidades, secretario académico de la Universidad Veracruzana y miembro de la Honorable Junta de Gobierno de la misma institución. Actualmente se desempeña en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. Pues este es nuestro conjunto de datos para presentar, así sea mínimamente, la valía de nuestros invitados. Y vamos a dar inicio a esta conversación acerca de las humanidades en el escenario mundial. Y para ello me permito hacer una introducción y abrir las preguntas para que podamos escucharles. Temas como la globalización, el cambio climático, las crisis económicas, las migraciones masivas, el papel de las religiones, las nuevas pandemias, la extensión de la pobreza y los cambios de este concepto de pobreza, el cambio cultural y tantos temas deben manejarse más allá del propio presente, estando sujetos a ideas en continuo cambio y transformación. Son realidades humanas que se desarrollan en un contexto cultural que no puede ser obviado. Estas construcciones de pensamiento constituyen el aporte principal que las humanidades realizan a la comprensión de la humanidad. Las preguntas que se hagan de cara a una programación educativa hacia el futuro necesitan del manejo de los instrumentos y de las habilidades que las humanidades aportan. En ningún caso las reemplazan desde el punto de vista de la práctica, pero construyen un evidente y fundamental campo de reflexión. En este sentido, ¿qué significan las humanidades? ¿Qué sentido tiene en un contexto como este el concepto de humanidades? ¿Quién quiere tomar la palabra? Si me miran a mí, pues yo, con mucho gusto. Pues el concepto de humanidades es un concepto polisémico y un poquito de trayectoria nunca está de más. Ustedes saben, el humanismo, las humanidades, cobran carta de naturalización sobre todo con el Renacimiento, con la Ilustración. Se convierte los estudios del hombre, de las colectividades humanas, en motivo ya de una reflexión sistemática, no solo como resultado de reflexiones que lo vieron en las épocas clásicas, pero ya de manera sistemática, cuáles son los caminos para llegar, ya sea a la libertad, ya sea a la igualdad, ya sea a más fraternidad, o hacer realidad la felicidad humana. Erasmo de Róterdam, Petrarca, Botticelli, todos ellos fueron poniendo y exaltando el papel del hombre ya en la etapa en la cual el hombre empieza a desacralizar y a responsabilizarse de su destino. En ese sentido, bueno, pues las disciplinas, sobre todo ya con todo lo que surge en Europa particularmente, busca, digamos, quizás por la vía primera es la filosofía, dar un reacomodo a los saberes de los hombres para el dominio y control de la naturaleza y encontrar
que son estos elementos, la historia, la cultura en general, la literatura, las lenguas, lo que va dándole al hombre su sentido humano. Se recupera aquello que dijo el africano: nada de lo humano les era ajeno. No obstante, se empiezan a encontrar espacios específicos para cada uno de los saberes y disciplinas. Y en el siglo XIX, sobre todo por los efectos postkantianos, llegan las humanidades y cobran carta de naturalización en las instituciones de educación superior de aquella época, particularmente Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Y nosotros ya tenemos esfuerzos muy específicos de disciplinas que tienen sus propios paradigmas, dicho con un concepto actual, sus propios marcos metodológicos y rigores. Esto particularmente de las humanidades es el agrupamiento de las primeras disciplinas, cuáles son las humanidades y sobre todo con la influencia ya, pasando muy en específico al positivismo, al materialismo, etcétera, que aparecen las ciencias sociales. Ese afán por que las humanidades sean ciencias. Obviamente, las ciencias blandas, porque no son exactamente como las ciencias naturales, o bien que sean lo más objetivas y verificables posibles, objetivas. Pero esto hace sí que efectivamente ya para mitad del siglo XIX, la mayor parte, y gracias mucho al positivismo, la mayor parte de disciplinas empieza a desarrollarse. Pues de hecho, cobra vigencia la antropología en sus diversas facetas, empieza a abrirse campo la lingüística y de alguna manera, bueno, la literatura les agrupa mucho como otra manera de ver la realidad y la ficción, la imaginación. Me estoy extendiendo a todo esto porque el humanismo pues empieza a tener ciertas variantes con respecto a las ciencias sociales, a perdirse sobre todo con ya principios del siglo XX, en el Círculo de Viena o posteriormente en la Escuela de Frankfurt, empieza ya a verse la posibilidad de nuevo de esta dispersión de saberes y disciplinarios de las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias duras, las ciencias aplicadas, todas se han, vamos a decir, pues eclosionado, buscan ya especialidades y distintas maneras de comprender. ¿Qué le une a todas estas? Es el estudio del comportamiento humano en el presente y en el pasado y vislumbrar el futuro. Estaba dejando de lado la otra fuente muy importante que para las ciencias sociales y las humanidades, que es también la aparición de la psicología, porque esta sí vino a enriquecer en particular los enfoques, no solamente en la pedagogía o en las otras áreas del conocimiento, sino que vino a adentrarse en la subjetividad, que era poco tratada y que empezó, no sin ciertas diferencias con el psicoanálisis, a ver lo que es justamente lo que nosotros tenemos en la parte subjetiva interior. Ya no vamos a discutir si el alma, no el alma, el espíritu, no el espíritu, sino simple y llanamente se va a ver a un comportamiento humano más unificado. Concluyo esto de las humanidades hoy en día porque ya entrada el siglo XX, aparecen sobre todo en Estados Unidos agrupaciones académicas, altruistas, si se quiere, redefiniendo las humanidades en el siglo XX. En 1933 nosotros tenemos el primer manifiesto humanista, en el 76 otro, en el 2006 otro, y ya muy adjudicado a Silicon Valley, en el cual van a discutir qué queda de ese humanismo ilustrado, cristiano, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el campo de las ciencias administrativas y sociales aparece un nuevo humanismo para la gerencia de la empresa. Y ahora tenemos nosotros, a partir de la pandemia y todo esto, las discusiones sobre el futuro de la educación en general, y dentro de ello, el apartado de las humanidades como una necesidad sine qua non para que
frente al imperio de las tecnologías y de las disciplinas científicas, la tecnocracia, las humanidades tengan una presencia que le den de nuevo rumbo y sentido a lo que es la razón humana. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, hay una reseña muy completa del sentido de las humanidades, y con esto último que señala el doctor, lo ligo mucho con lo que usted, rectora, ha dicho en varios foros. Este es un cambio de paradigma que revitaliza el concepto del humano, y usted está proponiendo que, por ejemplo, el uso de Internet sea considerado desde la perspectiva del valor como un derecho humano. Creo que esto es un cambio muy sensato, muy sensible de paradigma. ¿Qué podría decir? Pues es que me parece que el doctor Corso nos ha dado como una visión, una panorámica del desarrollo de las humanidades como disciplinas dentro de las ciencias y del conocimiento. Las universidades solemos dividir las humanidades como cierto campo de conocimiento de las otras ciencias, las ciencias duras, por oposición a las blandas de las que nos hablaba el doctor Corso, y la tecnología y el desarrollo tecnológico. Y lo cierto es que cada conocimiento científico, cada desarrollo tecnológico tiene un efecto en la vida humana. Y en ese sentido, la participación de los científicos sociales, de los humanistas, en la visión, en la reflexión y en la discusión de cómo este desarrollo científico o esta innovación va a tener efecto en la sociedad humana y qué carácter va a tener en el bienestar, lo que es nuestra esencia humana, va a tener, eso no podemos perderlo de vista. Y me parece que hay algunas universidades que hemos insistido en esta necesidad de las humanidades, no solo para quienes se dedican a esta área académica, sino para todo el conjunto de los estudiantes. Y creo que la Universidad Veracruzana es ejemplar en esto. Creo que hay desde la construcción del modelo educativo una búsqueda de que en el área básica hay contenidos que significan reflexión en sentido humanista para todos los estudiantes. Y hoy por hoy la construcción que hemos tenido de los ejes transversales, de los temas transversales, tienen un basamento de filosofía y de concepción humanista de los saberes. Me refiero, por ejemplo, a la búsqueda de equidad, a la búsqueda de interculturalidad. Estos son temas que hemos puesto como meta de compartir en todos los estudiantes, en toda la comunidad universitaria, en toda la sociedad, y tienen una base de conocimiento fundamentada en las humanidades. Y en ese sentido creo que nuestra universidad desde su creación ha tenido un espíritu humanista. Y pensaba hace un momento, estamos aquí sentados quienes hemos ocupado la Secretaría Académica, 3 miembros de las humanidades, y no somos los únicos que procediendo de las humanidades hemos ocupado la rectoría o las distintas secretarías. Y eso es también una visión de la educación, que también, por cierto, es una de las disciplinas dentro de las humanidades, los procesos educativos y lo que esto significa. Entonces hay una reflexión que parte de las humanidades para el desarrollo institucional y para el desarrollo de nuestra comunidad entera, y no solamente quienes están insertos o inscritos como estudiantes de humanidades. Entonces, de las humanidades, claro. Y en ese sentido, con lo que nos dice la doctora Sara Ladrón de Guevara, recuerdo que las humanidades son importantes porque nos enseñan que el ser humano no llega a ser quien es por instinto, sino que esto es algo que se aprende. Y en ese sentido, creo que vuelve a destacar la pregunta de cuál es la finalidad de las humanidades, por qué son importantes las humanidades en las universidades, lo acaban de mencionar nuestros doctores. Doctora, ¿nos puede decir algo al respecto? Sí, a mí me gustaría quizás retomar un poco lo que decía el doctor Corso, que a partir de este momento en el que el humanismo aparece en el siglo XIV, en Italia y todo esto,
se define lo que decía la doctora también, esta separación de las disciplinas del conocimiento, porque había un montonal de nombres, ¿no?, para todo lo que se hacía, todo lo que se investigaba, y no había diferencias, pero eran como apartaditos pequeños y tal. Pero el humanismo da pie a separar la ciencia dura y la ciencia blanda, como decía Ricardo, y que es muy importante, que da pie al pensamiento crítico, al alejamiento del dogma, a dar posibilidad de que podemos pensar y analizar en compartimentos, en el que no es necesario hacer leyes para poder establecer las cosas. Y entonces las ciencias duras y exactas tienen su origen también en el humanismo, es decir, cuando se rebelan a la escolástica y al decir que todo se resuelve por la fe divina y etcétera, y entonces nos damos la libertad de pensar críticamente. Entonces, yo siento que a partir de eso podemos tener una serie de posicionamientos, de entendimiento del individuo y de la sociedad. Y yo no sé por qué también nos gusta mucho separar las ciencias sociales del humanismo, pero en realidad es que es lo mismo. O sea, como individuo, como grupo, es lo que estamos trabajando, ¿no?, según la denominación, si es humanismo, si es ciencia social, ¿no? Y últimamente, cuando se pregunta sobre la finalidad, la mayoría de la gente habla de la inutilidad, que eso me preocupa mucho a veces, de las humanidades, porque no tenemos un producto inmediato, un recurso, un producto de beneficio, que en muchas ocasiones he escuchado a Ricardo y a la doctora Sara decir justamente eso. Pero no somos una ciencia que produzca de manera inmediata, sino que nos da la posibilidad, que es lo que yo decía, que es a lo que abre el humanismo, a la reflexión, a la comprensión de una serie de fenómenos en los que la gente considera que no es necesario ocuparse. Pero para entendernos, como decían, como individuos y como sociedad, tenemos que pensar. Y entonces, ¿cómo entender esta era de la tecnología? ¿Cómo entender, pues no sé, la economía o lo que funciona o no funciona? Para eso están las humanidades. Y yo digo que finalmente las humanidades lo que hacen es darnos herramientas para comprendernos. Me gusta mucho lo que están ustedes compartiéndonos y por supuesto, claro que las humanidades contribuyen al crecimiento, es decir, al progreso, porque precisamente lo que nos plantean las humanidades es trazar el camino desde donde venimos a dónde vamos, a dónde debemos ir y a enfrentar la complejidad de los desafíos de los tiempos actuales. En estos desafíos, en este escenario de mayor complejidad que compartimos con el resto del mundo, las ciencias y las humanidades, en su acción conjunta y compartida, tienen que ser las disciplinas que nos ayuden a ser capaces como sociedad de mejorar el modo de pensar acerca del futuro que queremos construir. Y entonces, en ese sentido, ¿qué otros elementos pueden argumentarse en relación con el valor de las humanidades? Yo recuerdo el trabajo de una autora norteamericana, una filósofa, que se llama Martha Nussbaum, que ha trabajado, por ejemplo, la literatura para enseñarle a los jueces el sentido de la justicia, a partir del concepto que conocemos nosotros en literatura, que se llama justicia poética. Es decir, que solo la justicia, en sentido estricto, puede darse en la narrativa. Y entonces ella toma ejemplos de los grandes autores del XIX y del XX para sensibilizar a los jueces. Y entonces el trabajo de Nussbaum me parece una aportación de cambio de paradigma, pero usando este sentido de volver a unir lo que estuvo unido en el pensamiento renacentista, la curiosidad que ligaba lo que ahora llamamos ciencia con lo que llamamos humanismo. Y entonces, este sedimento que están ustedes diciendo que debería permear en todo el sistema educativo de la educación superior con una base humanista, creo que nos puede dar la transición adecuada
para la educación en el siglo XXI. Sin duda. Pues de hecho, las humanidades dan el discurso, es la reflexión que dan lugar, por ejemplo, a los movimientos sociales. Todos los momentos históricos tienen una base de pensamiento humanista que se va a reflejar, por supuesto, en la literatura, que se va a reflejar en todas las artes, que se va a reflejar en todas las manifestaciones, que se va a manifestar en el discurso y que va a conducir a los grupos a tomar decisiones acerca de su futuro. Creo que todas las revoluciones, todos los movimientos, incluso en los tiempos políticos, aunque estemos en situaciones de democracia o de votación, hay un discurso que permea y que da una conducción a un grupo humano. Creo que el mundo que hoy pensamos es tan diferente en cada siglo y eso tiene su fundamento en las reflexiones de los humanistas que van permeando. Y no puede ser que el ciudadano común no sabe cuál es el origen de las ideas de las que está convencido. Hoy por hoy los movimientos feministas o cualquier movimiento tiene una base de reflexión en las humanidades y quizás las chicas que salen a las calles y que se manifiestan con mucha pasión, quizás no han leído a la teoría feminista y eso no importa, porque de todas maneras tiene una conducción en la forma como vemos el mundo y resulta tan distinto y es muy interesante, lo podemos ver en términos de publicaciones o de grandes pensadores, pero lo podemos ver en la familia, cómo piensan nuestros abuelos, cómo piensan nuestros padres, cómo piensan nuestros hijos. Y estas distancias no nacen espontáneamente, sino a partir de una reflexión y de una discusión que está en la academia y que va permeando por distintas fuentes. Hoy por hoy, por supuesto, las redes sociales, que son conductoras de conocimiento muy importante, aunque no siempre sea el académico, el que tiene un marco teórico, el que tiene, ¿no? El que tiene notas de pie, pero simplemente las ideas se van distribuyendo así y la humanidad va avanzando en ese sentido. Me parece que hoy por hoy tenemos una visión del humanismo que nos da un marco de búsqueda de mayor justicia que la que hubo en siglos anteriores. Ahora la búsqueda, por ejemplo, de una igualdad entre los seres humanos es opuesta a racismos que se construían también teóricamente. Creo que las humanidades han conducido el pensamiento del mundo que hoy vivimos y las concepciones del mundo que tenemos. Yo retomo, sobre todo en el último año, se volvió muy, bueno, a través de los medios, hasta dónde está agotados los modos de vida que nos ha traído o nos trajo la pandemia, puso en cuestionamiento las formas de control, las formas de dominación que viven las sociedades, no solamente la mexicana, sino el contexto global. Y en eso aparece con una mayor fuerza el papel que juegan las humanidades, dado que se da lo que llaman algunos el transhumanismo, el humanismo del siglo XXI, en el cual hemos visto avances de las ciencias aplicadas y nuevas disciplinas que conjuntan otros diversos saberes, pero en particular me quiero referir a la inteligencia artificial, a las realidades virtuales remotas, a las realidades que no había pensado con anterioridad en el humanismo del renacentista o del siglo XIX. Entonces, ante eso, lo que está planteándose es verdaderamente en qué condiciones estamos para que los malestares que persisten en las diversas latitudes, las diferencias que todavía no podemos decir esta es la sociedad más feliz
y las demás somos infelices, cosas por el estilo, sino en esa búsqueda de insatisfacciones que hay, pues aparece ese transhumanismo que está buscando de nuevo retomar muchas cosas de lo que viene siendo la cultura como elemento fundamental de la especie humana frente a los retos de una catástrofe, si somos negativos totalmente, que podría desaparecernos como civilización o civilizaciones. Entonces la cultura, y se ha puesto al conocimiento de nuevo en la palestra. En los últimos años, seguramente nuestra rectora y todos hemos estado que la sociedad del conocimiento. Estamos viviendo la sociedad del conocimiento. Estamos viviendo la revolución industrial, la cuarta. ¿Y las humanidades qué? Entonces, sí, resulta que tenemos un buen papel o necesario papel que hacer, ya sea por manteniendo nuestras propias disciplinas, que tanto enorgullecen, por ejemplo, y este es el caso de la veracruzana. La veracruzana se distingue por tener un área muy fuerte en las humanidades. Y no de obra, pero le ha tocado a nuestras actuales autoridades y a ti llevarla a una etapa en la cual nuestros programas son de calidad. ¿Qué sigue en el transhumanismo? Bueno, pues no vamos a ofertarnos y vendernos baratito, sino que vamos a mostrar lo que hemos avanzado. Y en lo que hemos avanzado es bastante, porque cubrimos casi todas las disciplinas, aun cuando no necesariamente estén conjuntadas como para criterios de evaluadores o de la NUYES, etc. Psicología la tenemos en ciencias de la salud, geografía la tenemos en la área económico-administrativa, y tenemos nosotros una estructura muy propia de diferencia entre facultades e institutos. ¿Qué está pasando ahorita cuando se llama con la mayor influencia de las humanidades? Pues se está llamando a la interdisciplina, se está llamando a la multidisciplina, se está llamando a la transdisciplina. No es nuevo. Hay una conciencia en la veracruzana de que es un paso que habrá que dar para volver a dar el diálogo tan necesario para atender todavía los rezagos que hay, para atender a la sociedad en primer lugar, porque todo mundo concibe que para el 2030 tenemos que ser una sociedad más sustentable, más independiente, más autónoma, más libre, más. Pero para esto, si nosotros no tenemos una actitud ética acorde con como están en nuestro modelo educativo, pues, o acorde a las necesidades del mercado laboral, pues nosotros estaríamos sin cumplir lo que son puntos que marca las humanidades, la solidaridad, los compromisos que tenemos para con los demás, para con la sociedad, para con los sectores. Las humanidades hace el llamado a la cooperación, a crear la confianza entre nosotros de que sí podemos hacerlo. Sí, claro, es que claro. Cuando los escucho a ellos, pues Sí. me vienen ideas, pero hay un punto muy importante. Quiero mencionar dos cosas. Hemos dejado de fuera el arte. Cuando hablabas de insatisfacción, el arte forma parte de las humanidades, pero en este seccionar de disciplinas y de conocimiento, hemos llamado a área de artes, ¿verdad? Pero en muchos países artes es humanidades. ¿Qué estas necesidades que tenemos de la literatura, de la danza, de la música, tenemos que explicarlas y no tenemos una explicación más que a través de la vista y el estudio de las humanidades? Y yo regresaría también a esta cuestión de la inutilidad, porque en realidad a las humanidades se les estigma, no sé cómo podría decirlo, porque no tenemos un producto neto de beneficio, como yo decía hace un momento, inmediato y cuantificable. Y entonces los valores de los que ustedes hablaban hace un momento, no podemos medirlos, no podemos decir cómo nos produjo tantos millones de pesos por el e-book que se inventó, por ejemplo. Pero atrás de ese e-book hay un comportamiento humano, que es el que interesa para poder
tener estas preocupaciones dependiendo de las épocas y los momentos, qué es lo que nos interesó en el siglo XIX, qué es lo que nos interesa ahorita en el siglo XXI. Si nosotros no damos espacio a esa reflexión sobre el individuo y la sociedad y el comportamiento en el que nos movemos, pues no vamos a poder entender el mundo tecnológico ni el mundo del conocimiento. Eso es lo que, hablando de la insatisfacción y de la utilidad o inutilidad de las disciplinas, ¿no? Sí, y con lo que dice la doctora Malena, me acuerdo, no me acuerdo del nombre del filósofo italiano, pero tiene un libro que se titula La utilidad de lo inútil. Y habla, sí, exacto. habla precisamente de esto. Y me hacen recordar también otro libro fundamental que se titula La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, donde se acuña el concepto de lo fáustico. Y lo fáustico es una insatisfacción, pero no, y una insatisfacción permanente, pero no una insatisfacción porque no tengo el auto último modelo, ni tengo una cuenta de ahorros con muchísimos ceros en el haber, sino es una insatisfacción precisamente que me mantiene vivo y que me mantiene buscando nuevos horizontes, sensibilizándome con todo lo que me rodea. Entonces el sentimiento fáustico es algo que las humanidades pueden llevar como el fuego de Prometeo a todos nosotros, y con lo que dice la doctora Malena me hizo recordar esta fundamentación, que las humanidades pueden convertirse precisamente en ese, bueno, han sido, pero ahora podemos incentivarlas desde esa perspectiva. El sentimiento fáustico con una insatisfacción, pero desde lo cultural, que nos mantiene entonces en una revisión permanente y más que nada en una sensibilización con lo humano, porque lo que más nos preocupa es que, y ahora, y lo ha dicho la rectora varias veces, el enfrentarnos con las pantallas es una transformación de la realidad, pero lo cierto es que les falta el toque sensible, el toque humano. Entonces, la reflexión a la que nos llevan las humanidades es cómo transformar esto y devolver permanentemente la idea de la dignidad del hombre como proceso, y en este caso de innovación, porque la innovación no solo es tecnológica, sino la innovación es también de naturaleza de proceso mental. Sí, creo que esta pandemia es un reto y que va a dar lugar también a mucho discurso en el ámbito de las humanidades, de qué es lo humano y qué es lo valioso. El hecho de que nos vimos pues, obligados a acudir a las tecnologías para mantener nuestras actividades nos permitió reconocer que había mucho que podía transmitirse, ¿no? Están escuchándome no sé cuántos a través de las plataformas digitales, están escuchando lo que digo y algo transmitiré. Pero, ¿cuál es lo que perdemos? De hecho, cuando hicieron la propuesta de este conversatorio, sí, yo dije, pues hagámoslo en el foro que tienen para presentaciones del libro en la FILU, porque va a ser mucho más amable poder platicar y quitarnos la palabra y conversar con colegas, que el esquema de los cuadritos en la pantalla y tomar tiempos con mucho rigor para no interrumpirnos, para que se siga haciendo, para que el audio no se vicie. Y esta presencialidad, creo que ahora que la apreciamos porque no la podemos disfrutar, nos da lugar también a nuevas reflexiones y a estos enfrentamientos con la tecnología y que ¿qué significa en términos del avance de nuestra calidad de vida? Y esa va a ser una reflexión también que va a generar una serie de discursos, a mí me parece, en el que están con una base en el pensamiento humanístico. Yo retomo un punto nada más de que fue muy común en la transición, en la adaptación de la educación presencial directa y la educación en línea virtual. Se nos recomendaba a los profesores que por favor, era el concepto, lo esencial,
dejar de arropar demasiado nuestros discursos barrocos que tenemos a veces costumbre de dar en humanidades o muy enciclopédicos, lo esencial. Entonces es una palabra que a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente la pandemia, como resultado de los retos que da, es que nos obliga a argumentar qué es lo esencial hoy en día para nuestra sobrevivencia y para los logros y transformaciones que hay que emprender para adaptarnos efectivamente a los nuevos tiempos, ¿no? Y la otra categoría que mucho se tuvo o está en boga de todos modos es el aprecio a la solidaridad, a la cooperación. Porque aquí sí, si se quiere, una vez más se mostró las desigualdades, desequilibrios de las relaciones internacionales, los que tienen más, los que tienen menos, etc. Pero se mostró a una humanidad que puede tener y ser víctima de problemas comunes y que a muchos los agarró, valga la expresión, desprevenidos. Y es la salud, es la prevención. Entonces las humanidades hoy en día, el gran reto es prever, argumentar previendo. No solamente confiarnos en lo que dicen las cúpulas empresariales o intelectuales de Davos o las grandes escuelas Oxford, que están en estos momentos discutiendo hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Bueno, vamos primero a salir lo mejor librados de la pandemia. Segunda es de que yo creo que vamos a apreciar más la vida, porque no es verdad eso que la vida no vale nada, eso de no, sí vale. Y quien le da valor es la ética. Y la ética en estos momentos es la única que puede normar todas las direccionalidades de los demás saberes. La ética en la nanotecnología, la ética en la salud, la ética en el comportamiento de las sociedades. Necesitamos abogados ahorita que puedan ya entrarle al mundo cibernético para poder ver cómo nos están hackeando, cómo hay en este mundo las falsas verdades, las posverdades y todas estas cosas que nos tienen en una situación en la cual ya no sabemos a qué creer. ¿Quién puede hacer la crítica? Los que podemos tener, bueno, me incluyo, está mal, los que deben de saber hacer y argumentar cómo se estructura un discurso donde podamos nosotros revelar sus fallas lógicas. Es urgente el que nosotros tengamos en el ámbito de las humanidades esos elementos que tanto nos han insistido en la teoría crítica. Saber discernir, esto es lo que más nos conviene o esto es lo menos peor, si así están las cosas. Las humanidades tienen ese papel. Yo por eso celebro mucho este evento, porque en serio, José Luis, director del área, está mostrando que no es una utilidad monetaria ni nada por el estilo, pero las humanidades van a persistir siempre y cuando sean flexibles y colaboren, compartan, ahora sí, sus destrezas y habilidades con las otras disciplinas. El arte, las ciencias administrativas que tanto en estos momentos nos han llevado a unas nuevas relaciones de trabajo y de producción, ya no digamos las otras disciplinas de ciencias de la salud, de las ciencias biológicas, agropecuarias, etcétera, etcétera. Las humanidades tienen que darles las pistas por dónde dirigir el esfuerzo común. Totalmente de acuerdo. Sí, vale. A mí me parece, escuchándolos, que realmente me viene a la cabeza que de pronto en este momento, en el siglo XXI, es como un regreso al siglo XIV, ¿no? Cuando el humanismo inicia, porque el hombre no estaba en ese momento en el centro de la preocupación del hombre, ¿no? Sino todo se explicaba por la intervención divina. Y en el siglo XXI lo que nos está pasando es que el hombre quedó a un lado. Todo es cibernético, todo es realidad virtual, realidad aumentada.
la gente habla con Siri, con no sé quién, con no sé cuánto, y el hombre quedó a un lado porque es como que no importa. Como que nos ofuscamos y nos fuimos con la idea de que la tecnología lo es todo. Y ahora nuevamente, a partir de la pandemia, que creo que fue muy interesante en esto que ustedes comentaron a su momento, es que nos regresa a ver la condición humana. Y nuevamente estamos ante la disyuntiva de cuál es el papel que juega el hombre en la sociedad, cómo tenemos que relacionarnos con las máquinas, cómo tenemos que relacionarnos con estos mundos virtuales. ¿Por qué ya no podemos tener un discurso barroco o ya no podemos tener un discurso complejo? Porque ahora hay que decir nada más lo necesario. Es parte del comportamiento humano, es parte del nuevo papel quizás que está jugando el hombre, pero el hombre sigue siendo, y perdón, hombre, mujer, ¿no? Es decir, en el género, somos el centro. Finalmente es que no sé dónde está Dios, no sé finalmente a dónde va a llegar la máquina, pero sí me preocupa a dónde voy yo, si me voy a morir mañana o no me voy a morir mañana, si voy a poder seguir actuando y llevando a cabo mis actividades dentro de un marco ético, dentro de un marco de valores, en los que no los podemos medir y no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Entonces yo sí creo que este post del que hablaba el doctor Corso y de los valores que mencionaba la doctora hace un momento, es que seguimos siendo el centro, el hombre sigue siendo el centro y esa es la esencia del humanismo. Nos tenemos que ocupar de nosotros y ver y explicarnos nuestro comportamiento dentro del entorno que nos corresponde en este siglo XXI, ¿no? Totalmente, con lo que dices, me recuerda toda una tradición libresca que surgió en el siglo XVI sobre la miseria y la dignidad del hombre. Y estos libros son como un espejo donde el reflejo no siempre es amable, pero ese reflejo me orienta. Y creo que ahora lo que necesitamos es precisamente otra vez este espejo que nos permita advertir lo que es pertinente y lo que tenemos que cambiar. Y yo creo que la palabra clave con lo que menciona Male, con lo que has estado mencionando, y también Ricardo, es adaptación. Y el pensamiento humanista tiene ese sedimento que nos permite adaptarnos dinámicamente a las transformaciones, nada más que ahora, como tú lo has dicho otras veces, la transformación es brutal. Sí. Los cambios son de una naturaleza de rapidez con la que no estábamos preparados. Entonces, el humanismo tiene que ayudarnos a enfrentar esto. Sí, y esta búsqueda de ética en cada formación disciplinar, en cada una de las ciencias, nos habla de regreso a la filosofía como inicio de todo, ¿verdad? Que es como empezabas tu discurso de cómo nace el pensamiento humanista. Es la base filosófica de todo conocimiento y eso no puede estar deslindado del resto de las disciplinas. Creo que eso le da sentido a la supervivencia y a la valoración de las humanidades. Tienen que estar en esta reflexión del ser humano, en esta conjunción de avances científicos y tecnológicos, no puede ser de otra manera, y el valor del ser humano como la base y el principio de todo, creo que pues fundamental. Y en conjunto, por supuesto, con la naturaleza, con el planeta, que son pensamientos que han nacido también de esta profundización del conocimiento científico y de la valoración de nuestra vida y de la vida del planeta. Creo que la sustentabilidad viene también de una valoración ética y filosófica que debe de tener un impacto en los avances científicos y tecnológicos. Totalmente. Es muy curioso. No nos pusimos de acuerdo para desarrollar el guión,
pero mi última pregunta tenía que ver con esto que acabas de decir, es decir, ¿puede coadyuvar en la formación de estudiantes de cualquier disciplina en las humanidades? Pues por supuesto Totalmente, que sí, totalmente. es una realidad. No sé si quisieran ir cerrando nuestro trabajo de comunicación sobre las humanidades en el escenario global. Se han dicho muchas cosas importantísimas, pero el tiempo nos agobia. Creo que contra eso nunca vamos a poder vencer. Y entonces, si nos regalan con algunos comentarios finales. Lo que a mí me gustaría decir es retomar algo que acaba de señalar la doctora, es decir, la filosofía y el pensamiento humanista es la base de todo. A mí siempre me sorprende y la ingenuidad con la que a veces los estudiosos separan el valor del conocimiento, si forma uno parte de las ciencias duras o de las humanidades, y en descrédito muchas veces de las humanidades porque uno no puede producir leyes o cosas establecidas y generalizables, cuando en el fondo lo que da pie a todo esto es el pensamiento humano, es decir, es la filosofía, finalmente, la madre de todas las ciencias, y nos permite entender el comportamiento humano y a partir del comportamiento humano hacer todas las divisiones que queramos, como después lo maneja Wallerstein y todo esto. Podemos separar lo que queramos, ¿verdad? Pero en el fondo está el humanismo. Gracias, Marley. Pues yo quisiera celebrar que se está llevando a cabo este foro, estos esfuerzos de reflexión también y de comunicación con nuestra comunidad de humanidades. Esta reflexión que nos da para decir humanidades debe permear a todo el conocimiento científico, a todas las disciplinas, pero por otro lado celebrar la personalidad de nuestra comunidad de humanidades. Estaba pensando también en esta reunión que hoy tenemos aquí, autoridades universitarias, y mi reconocimiento de que yo les conocí desde que era estudiante en humanidades y somos de distintas generaciones, pero éramos comunidad. Y creo que esa personalidad se mantiene en humanidades. Ahora la estamos extrañando porque con las pantallas de Zoom pues ya no conocemos a los de las otras carreras que se forman ahí en el espacio de humanidades, pero el espacio de humanidades aquí en Jalapa es una posibilidad de comunidad y que prolonga la experiencia áulica. Eso estamos perdiendo. Quizás el conocimiento lo podemos seguir transmitiendo y decir lo mismo que habríamos dicho frente al grupo en una pantalla, pero cuando sale uno de la clase, los comentarios de afuera, en el corredor, la convivencia con miembros de la comunidad de otras disciplinas, eso extrañamos. Y mi celebración de la comunidad de humanidades por su personalidad generosa y pues valiosa en términos otra vez éticos, eso que debe permear en todos los campos del conocimiento, esa personalidad humanista que se vive en los corredores y en los jardines de humanidades, que esperemos se mantenga y se recupere cuando termine la pandemia. Bueno, yo cerraría con algo nada más para que no queden en el tintero. Entre lo que hay en estos momentos, de acuerdo a los retos y las fortalezas que ya tenemos y han sido reconocidas en la Veracruzana, no solamente por nosotros, sino por los organismos evaluadores y acreditadores, los retos en particular. La universidad ha avanzado mucho en lo que es la interculturalidad. Ese concepto no era exactamente del Renacimiento, pero la globalización, con sus peros y sus bemoles, nos ha puesto en un mundo donde lo local es ya un vector para juzgar y para comprender los diversos comportamientos, la pluralidad humana, la diversidad humana, aceptarnos, ser tolerantes. Esa es una cuestión básica de las humanidades. El que tengamos nosotros un aprendizaje y una enseñanza donde seamos flexibles y tolerantes, tengamos los medios de comunicación
en la cual podamos ver las diferencias y las identidades y respetarlas. Y por último, lo que es en estos momentos esa nueva ciudadanía que se está pidiendo, en la cual ya no hay, los Estados-nación están viéndose pues muy delimitados. Ya no es la lucha así por las independencias nacionales, ahora es una lucha por la universalidad. ¿Por qué? Porque el hombre es universal. Entonces, finalmente, 500 años después, 600 años después de este boom de las primeras humanidades renacentistas, se está haciendo realidad. Nada de lo humano nos es ajeno. Y en tiempo real. Ahora, la responsabilidad que tenemos para con los demás es lo importante. Porque, desgraciadamente, lo que se ha impuesto en la sociedad mercantil actual es el individualismo, la competencia, el ráscate con tus uñas, como puedas. Y lo que se está volviendo a buscar es la cooperación, el trabajo solidario, el trabajo conjunto y el pensar que o nos salvamos todos o nos condenamos todos. Muchas gracias, doctor Corzo. Y es realmente una respuesta como la pensábamos al diseñar este programa y esta invitación a ustedes. Cerrar de esta manera, pero al mismo tiempo abrir con ustedes, me hace pensar lo que Gabriel García Márquez escribe en 100 años de soledad. Hay que hallar entre todos una nueva oportunidad sobre la tierra y ustedes nos lo están mostrando. Y Humanidades, creo que en la Universidad Veracruzana tiene esta empresa. Pues muchas gracias, les agradezco su tiempo, su participación y invitamos a nuestra comunidad a seguir el programa que preparamos sobre egresados de la Universidad Veracruzana. Pues bien, muchas gracias a la rectora Sara Ladrón de Guevara, a la secretaria académica Magdalena Hernández, a José Luis Martínez Suárez, director del área académica de Humanidades, y al doctor Ricardo Corzo. Y pues sí, en esta pandemia, efectivamente, como ya lo citó hace un momento, y podemos parafrasear a Gabriel García Márquez, como lo dijo José Luis Martínez Suárez, pues tendremos no solamente 100 años, sino 100 días o 100 meses para tener otra nueva oportunidad en este planeta. Y definitivamente las humanidades tienen un papel central en el pensamiento de mujeres y de hombres. Y los invitamos a que continúen con este foro, que estarán platicando y ahondando sobre estos temas en la plataforma del área de Académica de Humanidades. Ahí los pueden continuar. Y también los invitamos a que continúen con las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual en filu.v.mx. Muchas gracias, hasta luego.